Amados hermanos, hermanas, les invito a que abra su Biblia. Vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versos 8 al 9. Para lo cual vamos a dar la lectura todos juntos para la gloria de Dios. La palabra escrita en la Santa Biblia dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Oremos. Padre amado, Padre Santo, en esta mañana estamos acá, Señor, reunidos, Señor, en ti misma. Señor, gracias. Tu iglesia, tus miembros están reunidos en esta mañana. No nos hemos reunidos por nosotros mismas. A que tú nos hables, a que tú, Señor, nos impartas esa palabra de vida, Señor. Así sea, en nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, hermanas, ¿quién es el Señor? Iglesia, ¿quién es el Rey? Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Alaba con tus palmas a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores. Amada iglesia, amados hermanos, hermanas, llamados a ser santos, hoy no nos reunimos nosotros mismas, nos reunimos con Cristo. Él nos ha reunido en este día para poder disfrutar, para poder alimentarnos de ricos alimentos. Amén. Hoy estamos en un banquete celestial. Hoy estamos reunidos para hacer este banquete. Hoy estamos reunidos para disfrutar los alimentos que preparó el Señor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Estamos listos para disfrutar? Te ruego, en nombre del Señor, concéntrese. Y para disfrutar le ruego a todos ustedes, les ruego en el nombre de Jesús, abra su mente, abra su corazón y también tu espíritu. Amén. Entonces, para poder disfrutar, para poder alimentarnos de la palabra de Dios, vayamos al tema principal. El tema principal dice: los creyentes regenerados aman el Evangelio. Alabado sea nuestro Dios. Repito, los creyentes regenerados aman el Evangelio. ¿Entienden? ¿Cuántos dicen amén? Yo no digo yo, el Espíritu nos dice: los creyentes regenerados aman el Evangelio. Alabado sea nuestro Dios. Basado en el libro de Filipenses capítulo 1 versos 8 al 9, que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo, y a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Vemos en este maravilloso cuadro riquezas inescrutables de nuestro Señor. El afecto profundo, la misericordia y la añoranza del apóstol Pablo. En este versículo 8, lo que ustedes han leído, lo que hemos dado la lectura, lo cual significa afecto profundo y también tierna misericordia y compasión que tenían los creyentes de Filipenses. ¿Cuántos dicen amén? Mira que el apóstol Pablo, hermano, por eso dice: Dios me es testigo de cómo os amo. En este cuadro vemos el amor del apóstol Pablo. ¿A quiénes lo amaba? Amaba a los creyentes de Filipenses. Tenía afecto profundo. ¿Quiénes tenían afecto profundo, misericordia y compasión? Los creyentes de Filipenses.
En otras palabras, podemos decir creyentes que estaban en ciudad de Filipos. Tenían afecto profundo, también tierna misericordia y compasión. Es admirable, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Afecto profundo, tierna misericordia y compasión. Vemos que amó con amor de Jesucristo. ¿A quiénes lo amó? Amó a los creyentes de ciudad de Filipos. ¿Sabe por qué amó? La Escritura nos afirma, vemos también que la iglesia, es decir, los creyentes, amaban al apóstol Pablo y tenían misericordia, tierna misericordia y compasión del apóstol Pablo. Entonces vemos en este cuadro el amor del apóstol Pablo, que amó a los creyentes que estaban en Filipos y tuvo la misericordia también y pasión. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes tenían tierna misericordia y compasión de este ministro de Dios. Ahora sí pueden entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, amados hermanos, hermanas, el amor de los santos, el amor de los creyentes. No es poca cosa ver, hermanos, cómo se aman entre ellos. No es poca cosa ver en esta mañana cómo se aman los creyentes en este cuadro. Mira, la iglesia o los creyentes de Filipos tenía mucho afecto, un afecto profundo y también tierna misericordia y compasión. Alabado sea nuestro Dios. También vemos, como hemos dicho, el apóstol Pablo también tenía un afecto profundo por aquellos santos que estaban reunidos en Filipos. Hemos dicho, el apóstol Pablo, no poca cosa, ¿verdad?, cómo ama a los santos desde prisión. Vemos, hermanos, este cuadro, el amor de los creyentes, el amor, hermanos, incomparable, el amor divino. Mira, podemos decir, en su añoranza, vemos, hermanos, en este cuadro, su añoranza por los santos. ¿Sabe, hermano, por qué hemos dicho eso? El apóstol Pablo amó con el amor divino a los santos, a los creyentes que estaban en Filipos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Espíritu nos dice, el apóstol Pablo era uno con lo que Cristo sentía en sus entrañas. Esto indica que para apóstol Pablo disfrutar a Cristo equivalía a ser uno con las entrañas de Cristo, en las cuales él le disfrutaba como su ministro de gracia. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Pablo amó con el amor divino, amó a la iglesia, igual que Cristo. Amó a los creyentes, podemos decir también. Amén. Entonces, mira, ¿sabe por qué amó, hermanos, a los creyentes? Yo veo, hermanos, en este versículo, en este cuadro maravilloso, que los creyentes tenían mucho afecto al apóstol Pablo. Amaban al apóstol Pablo. Tenían misericordia y compasión de este ministro de Dios. Cuán maravilloso es ver este cuadro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la iglesia, los creyentes en el Señor, deben amar a sus pastores. En este cuadro vemos los creyentes amaban a su apóstol, tenían mucho afecto a su apóstol y tenían misericordia incluso. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amar a nuestros pastores, debemos amar a nuestros apóstoles. La pregunta es en esta mañana para todos ustedes: ¿cómo aman a sus pastores? ¿Cómo aman a sus apóstoles? ¿Cómo amamos al pastor? ¿Cómo amamos al apóstol? Solo el Señor sabe a cada uno de nosotros. Pero vemos en este cuadro la iglesia que estaba en Filipos. Los creyentes filipenses amaron con todo su corazón, con mucho afecto al apóstol Pablo, y tenían tierna misericordia y compasión por este ministro de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, iglesia, ustedes deben amar a sus pastores,
Deben amar, hermanos, a sus ministros. Deben amar a sus apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir a sus maestros, evangelistas, alabados sea nuestro Dios. Se amaron unos a otros. Yo no digo yo, la Escritura nos dice que había mucho afecto entre ellos. Ahora la pregunta sería, ¿nos amamos unos a otros? ¿Aman a sus pastores? ¿Aman a los que predican el Evangelio? Debemos amar. Debemos tener la tierna misericordia también. Debemos tener compasión. Es lo que vemos en este cuadro. Alabado sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, gracias al Señor, vemos también que el apóstol Pablo tenía el mismo amor por los creyentes. Hemos hablado aquella vez. Mira, el apóstol Pablo desde prisión ha escrito esta carta a los creyentes neotestamentarios. ¿Cuántos dicen amén? Ha escrito esta carta desde prisión con estas palabras, como ustedes han visto, que él amó a los creyentes con el entrañable amor de Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. No es cualquier amor, ¿verdad? Es un amor divino. Ellos se amaron unos a otros con ese amor divino. No es un amor del hombre natural, sino es el amor divino con que ellos se amaban. Mira, yo admiro mucho. Cristo amó a su iglesia. El apóstol, sus ministros, sus siervos también aman a la iglesia del Señor. Así como yo los amo, yo amo a la iglesia, a los hechos de Dios. Este amor es de Cristo, es de Dios. Amados hermanos, hermanas, yo los amo, de verdad. Por amor a ustedes los puedo corregir. Por amor a ustedes les puedo exhortar a ustedes. Entonces, cuando un siervo de Dios ama a los creyentes, lo hace estas cosas. No es el amor del hombre natural, sino es el amor divino con que ellos se amaban. El hombre natural no puede amar. Es imposible amar con ese amor del hombre natural. Debemos amarnos con el amor divino. ¿Cuántos dicen amén? También podemos decir, nosotros mismas no vamos a podernos amarnos unos a otros, sino que vamos a amarnos por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alaben a ese Cristo Jesús. Pasemos al verso 9. Vamos a seguir hablando del amor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, ¿cuántos dicen amén? Es maravilloso ver estos versículos. Vemos en este versículo 9, el apóstol Pablo pidiendo en oración que los santos o que los creyentes que tuvieran amor mucho más aún todavía. ¿Cuántos dicen amén? Vemos en este versículo 9 la oración del apóstol Pablo por los creyentes de Filipos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos, hermanos, que un ministro de Dios orando por la iglesia, orando por los creyentes. Es verdad que los pastores oramos nosotros por ustedes, oramos por la iglesia. Así como hemos visto en este versículo 9, el apóstol oró por los creyentes. Es verdad, nosotros como pastores, como ministros de Dios, oramos por todos ustedes. Es lo que nos hace ver este versículo 9. ¿Sabe para qué oro? Para que el amor abunde aún más y más en los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes filipenses tenían mucho amor. Sin embargo, era necesario que su amor abundara y que rebosara más y más, no de manera necia, sino en pleno conocimiento, y no en ignorancia, sino en cabal discernimiento, para que pudieran poner a prueba
las cosas que diferían por su excelencia. Esto debe incluir el discernimiento de las predicaciones. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a decir uno más. Esto debe incluir el discernimiento de las predicaciones diferentes del Evangelio en los versos 15, 18. Así como dice en este versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Alabado sea nuestro Dios. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes filipenses tenían mucho amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nosotros tenemos mucho amor o no? Yo creo que debe faltar. Mira que iglesia, los creyentes filipenses tenían mucho amor, pero sin embargo era necesario que su amor abundara, que rebosara más y más, no de manera necia, sino en pleno conocimiento. Alabado sea nuestro Dios. Admiro mucho, hermanos, este cuadro. Los creyentes filipenses tenían mucho amor. Por eso el Espíritu nos dice en esta mañana, nosotros también debemos tener mucho amor. Nosotros debemos amarnos mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que rebosar más y más nuestro amor. ¿Sabe que, hermanos, en este versículo 9 vemos que los creyentes filipenses tenían mucho amor a Cristo? Tenían mucho amor al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? En versos 8 vemos el amor entre los creyentes. Ahora en este versículo 9 vemos el amor al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dice que, hermanos, el Espíritu nos dice que los creyentes filipenses tenían que amar con mucho amor al Evangelio. En esta mañana quiero decirles cómo usted ama el Evangelio. ¿Tienen mucho amor? ¿Tienen mucho amor al Evangelio? ¿Aman al Señor? ¿Aman el Evangelio? Alaben a ese Cristo Jesús. Por eso dice, hermanos, en este versículo que la iglesia, los creyentes filipenses, tenían que amar mucho más al Evangelio, tenían que amar mucho más a Cristo, tenían que abrazar el Evangelio. Alabado sea nuestro Dios. Ahora en esta mañana el Espíritu también nos dice a cada uno de nosotros, si tenemos amor, tenemos que tener más amor al Evangelio, tenemos que amar más a Cristo Jesús, tenemos que abrazar mucho más a ese Evangelio saludable. Alabado sea nuestro Dios. Iglesia, ¿quién es el Rey? Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Alaba con tus palmas. Gracias, Señor. Amados hermanos, hermanitas, nosotros debemos amar a Cristo, el Evangelio. ¿Cómo lo amamos? ¿Usted ama la palabra de Jesucristo? ¿Usted ama el Evangelio? Ahora, si nosotros lo amamos al Evangelio, a Cristo, más y más tenemos que amarla. Alabado sea nuestro Dios. Sabe que no debemos amar de una manera necia, nos dice, sino que en pleno conocimiento. Iglesia, yo admiro mucho, en pleno conocimiento. ¿Usted tiene pleno conocimiento del Evangelio? Tenemos que tener pleno conocimiento a este Evangelio saludable. Alabado sea nuestro Dios. También nos dice, debemos tener cabal discernimiento. Es decir, tienes que discernir. ¿Sabe por qué haya dicho esto el apóstol Pablo? Dice que, hermanos, predicaban diferentes evangelios.
Por eso dice el apóstol Pablo, en cabal discernimiento. Debemos discernir cada prédica. La iglesia, como la iglesia, debemos discernir cada prédica, cada enseñanza de aquellos líderes. También ustedes tienen que discernir la prédica y la enseñanza. No tan solamente tienes que discernir las diferentes prédicas del Evangelio, sino que también tienes que discernir de las diferentes clases de personas. Usted va a ver, tienes que discernir, repito, tienes que discernir las diferentes clases de personas que vemos en Filipenses 3, 2, 3. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, alabado sea nuestro Dios. Ahora 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque bien claro dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Alabado sea nuestro Dios. Alábale por esta palabra de vida. Por eso dice el Espíritu, iglesia, debemos guardarnos de los perros, guardarnos de los malos obreros. Alabado sea nuestro Dios. Es lo que dice. ¿Sabe por qué haya escrito, por qué haya hablado, hermanos, el apóstol Pablo de esa manera? No tan solamente, hermanos, ha escrito esta carta, hermanos, a los creyentes filipenses, sino que también a nosotros también nos dice que debemos guardarnos de los perros, de los malos obreros. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, estaba diciendo en que por qué haya escrito de esa manera el apóstol Pablo. ¿Sabe que, amados hermanos, hermanas, algunos de los creyentes filipenses habían sido distraídos del Evangelio? Habían sido distraídos de Cristo, de Dios, por medio de la predicación de los creyentes judaizantes. Y por eso el apóstol Pablo deseaba que no amaran a los judaizantes. Por eso había dicho el apóstol Pablo a los creyentes de Filipenses, ha sido bien claro en decirle, la Escritura dice toda la verdad. Algunos de los creyentes filipenses habían sido distraídos del Evangelio, habían sido apartados de Cristo por medio de la predicación de los creyentes judaizantes. Es admirable, ¿verdad? En esta palabra el Espíritu nos dice que los creyentes filipenses habían sido distraídos de la verdad del Evangelio. Habían sido apartados de Cristo por medio de la predicación de los creyentes judaizantes. Entonces podemos entender, por medio de la predicación, ellos habían distraído a algunos creyentes. Es decir, algunos creyentes se habían desviado de la verdad, escuchando esas predicaciones de los creyentes judaizantes. ¿Sabe que, hermanos, los judaizantes predican, enseñan para desviar a los creyentes neotestamentarios? Yo no digo yo. A algunos creyentes lo desviaron, lo alejaron de Cristo. En este tiempo también pasa lo mismo. Hay muchos falsos profetas, los falsos herejes desvían del evangelio saludable a los creyentes. En este tiempo está pasando lo mismo. Los judaizantes desviaban del camino de la verdad del evangelio saludable, alejaban de Cristo, conducían al camino de la perdición, es decir, al camino de muerte.
entendido. ¿Cuántos dicen amén? Estamos diciendo, en este tiempo está pasando lo mismo. Desvían del camino de Cristo. Hay muchas enseñanzas diferentes del Evangelio. Esas enseñanzas lo desvían, lo alejan de Cristo. Esas predicaciones alejan, desvían de Cristo. Por eso el apóstol Pablo encarga en este cuadro, hermanos, que ellos deben amar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, iglesia, el enemigo está distrayendo, el enemigo está alejando, está separando de las enseñanzas saludables. ¿Cuántos dicen amén? O está apartando de Cristo. Es verdad, hermanos, se le puede entender de esa manera. Por eso el apóstol Pablo deseaba que no amaran a los judaizantes de manera necia. Así que, amados hermanos, en esta mañana el apóstol Pablo, por medio de ese espíritu, nos encarga también a nosotros que nosotros no debemos amar a esos falsos maestros, a esos falsos líderes. El Espíritu nos dice por medio de Pablo, no debemos amar, no debemos escuchar su predicación ni sus enseñanzas. Alabado sea nuestro Dios. No otras enseñanzas. Seguramente, hermanos, los líderes judaizantes predicaban la ley. En ese tiempo también, hermanos, hay muchos judaizantes predicando la ley de los mandamientos. El apóstol Pablo, iglesia, atento por favor, el apóstol Pablo no predicó la ley, predicó, hermanos, a Cristo. Podemos decir también el apóstol Pablo ministró a Cristo, predicó a Cristo, no predicó la ley. Alabe con sus palmas. Los judaizantes, los líderes fanáticos judaizantes eran celosos de su ley, de la ley podemos decir también. A algunos de los creyentes filipenses lo desviaron, lo distrajeron, desviaron del Evangelio, apartaron de Cristo. Cuidado, iglesia, no es bueno escuchar esas prédicas, esas enseñanzas. Alabado sea nuestro Dios. Alaben a ese Cristo Jesús con sus palmas. Que su testigo era Dios. Está en versos 8. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo se acordaba de ellos. Él dijo que su testigo era Dios. La iglesia en Filipos no solamente predicaba el Evangelio, sino que también tenía mucha carga por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Esa carga tenía como resultado el suministro financiero para Pablo. Le proveía el sustento cuando él salía a predicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo oró por ellos, para que el amor abundase más y más en el pleno conocimiento de la palabra del Evangelio, en toda percepción. Cuando más aumenta el amor, más deseamos predicar el Evangelio. Cuando un creyente ama más y más, ¿qué pasa, hermanos? Más se aumenta el amor, más desea predicar el Evangelio, más se aumenta el amor a Cristo. Aman mucho más al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Los que predicaban un evangelio diferente que causaba perturbación, pero el apóstol Pablo oraba para que el amor de Filipenses aumentara. Alabado sea nuestro Dios. Para que de esta manera ellos pudieran enfrentar a aquellos que predicaban un evangelio diferente. Así que, amados hermanos, hermanas, en este tiempo hay muchos líderes fanáticos religiosos predican un evangelio diferente. Ustedes hayan escuchado. Por eso nosotros debemos vivir, tenemos que discernir en espíritu, debemos aprobar si viene del espíritu o no viene del espíritu esas predicaciones. La iglesia debe estar prudente,
Alábenles a ese Cristo Jesús. Por eso dice en versículos 10, habla de las cosas que difieren por su excelencia. Cuando nuestro amor aumenta, tenemos el discernimiento y logramos percibir las verdades, las cosas buenas y sanas, lo que es mejor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, en muchas organizaciones religiosas, cuando un fanático religioso predica o enseña un evangelio diferente, ni siquiera, hermanos, no disciernen, ni siquiera no examinan, ni siquiera, hermanos, no aprueban. Todos, hermanos, así por así, hermanos, aprueban, ¿verdad? Ni siquiera no disciernen. El evangelio no es solamente para nuestro beneficio. Predicar el evangelio es predicar a Cristo. Alabe con esas palmas a ese Cristo Jesús. Así como dicen esta mañana en el Espíritu, la iglesia del Señor necesita el evangelio saludable y correcto. Hay muchos hermanos han salido de la Biblia, predican un diferente evangelio, han salido, hermanos, del camino de la verdad y engañando a muchos creyentes, desviando a muchos creyentes. Así como hemos visto en este cuadro, algunos de los creyentes filipenses habían desviado del camino de la verdad, habían desviado del evangelio saludable, escuchando predicaciones diferentes de los judaizantes. Ahora en este tiempo de la misma manera pasa. Muchos creyentes, no pocos, muchos creyentes han sido desviadas. Muchos creyentes han sido llevadas a otro camino, al camino de perdición. Para todos aquellos creyentes piensan que todo es bueno, todo está excelente, todo está bien. No es así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos nosotros, al escuchar esas predicaciones, debemos discernir y luego debemos aprobar. Amados hermanos, hermanas, hoy podemos afirmar con toda certeza que el apóstol Pablo era una persona que amaba el evangelio saludable. El apóstol Pablo predicó el evangelio saludable. Además, este apóstol era firme en este evangelio. Hoy es el tiempo de examinar. Hoy es el tiempo de discernir, iglesia, cada prédica, cada enseñanza. Alabado sea nuestro Dios. Alabe a ese Cristo Jesús con tus palmas. Es lo que nos enseña el Espíritu. Amados hermanos, hermanas, en versos 8 hemos visto que los creyentes filipenses se amaron unos a otros con profundo amor, con mucha misericordia. Mira, recolectando las recolectas, las ofrendas, enviando al apóstol Pablo. Había amor, misericordia, compasión, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes también amen a aquellos que predican el evangelio. Tengamos compasión, tengamos misericordia. Alabado sea nuestro Dios. Apoyemos también, si es posible, con la recolecta, porque ellos están predicando el evangelio saludable, el evangelio perfecto, recto. Alabado sea nuestro Dios. Alábeles a ese Cristo Jesús. Es lo que vemos en este cuadro. Y después en versos 9 vemos también que el apóstol Pablo ora por los santos, ora por los creyentes. Ahora quiero decir a los pastores, a los que predican el evangelio, quiero decir a aquellos pastores, a aquellos apóstoles que predican el evangelio, debemos orar también por los creyentes. Cuán importante es orar por aquellos creyentes que aman el evangelio saludable, que disciernen el evangelio saludable. Alabado sea nuestro Dios. Entonces es importante orar. Estoy hablando a aquellos líderes, y también estos líderes tienen que orar por aquellos creyentes que recolectan
que apoyan a la obra del Señor. Es lo que vemos. Entonces mira, por amor al Evangelio hacían recolectas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es lo que vemos en este cuadro maravilloso. También hemos visto los líderes fanáticos religiosos judaizantes que predicaban diferente evangelio, desviaron a algunos creyentes. Amados hermanos, los ruego en el nombre de Jesús, no debemos ser engañados, no debemos ser desviados, debemos ser prudentes. Tenemos que discernir cada prédica, cada enseñanza de cada pastor. Alabado sea nuestro Dios. Alábele a Cristo Jesús. En este tiempo están predicando muchos herejes, predicando el falso evangelio, enseñando otras cosas. Pero escuche, el apóstol Pablo predicó a Cristo, ministró a Cristo, magnificó a Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Y nosotros como pastores, como apóstoles, predicamos a Cristo, magnificamos a Cristo, ministramos a Cristo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Alábale a Cristo Jesús. Esos son los encargos del Espíritu. Así que vivamos prudentemente, sabiamente. Con ese término, que el Señor lo bendiga. Entonces les invito a que usted dé las gracias por estas palabras. Daremos gracias por estas palabras que nos enseñó el Espíritu. Oremos. Padre amado, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza bíblica. Señor, vemos el amor, la misericordia y compasión por sus apóstoles. Oh Santo Dios, enséñalos tú a esta iglesia. Oh, enséñalos, Santo, para que ellos se amaran unos a otros. Muévete en ellos, ministra a ellos, Señor, para que haya amor entre ellos, para que haya amor entre nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor de señores. En esta mañana hemos podido comprender que estos santos, estos creyentes filipenses amaron el Evangelio, amaron a Cristo. Oh, Santo, es maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza.